Mientras que Herodes era rey de Judea en Nazaret, la ciudad de Galilea situada a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. José, has trabajado duro toda la jornada. Te he traído una cosa. Gracias, María. María era una adolescente comprometida con el carpintero José. Te mereces descender, José. Mira, has visto las estrellas en el cielo. Sí, son magníficas, María. Es tiempo de volver. Buenas noches. María, ¿Quién eres? Dios te ha dado su favor, María. El Señor está contigo. ¿Un ángel? No tengas miedo, María. Dios te ha dado su gracia. Estarás embarazada y darás al mundo un hijo. Lo llamarás Jesús. Será grande y llevará el título de Hijo del Dios muy alto. El Señor Dios hará de él un rey como era su antepasado David. Reinará eternamente sobre su pueblo, los descendientes de Jacob. Y su reino no acabará nunca. Pero ¿cómo es posible? Soy virgen. El Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza de Dios muy poderosa te cubrirá. Este niño se llamará Hijo de Dios. ¿Y sabes de tu prima Elizabeth? ¿Elizabeth? Ella es muy vieja, pero ella también tendrá un hijo. Todo el mundo creía que no podía tener un hijo, pero para Dios nada es imposible. Yo pertenezco al Señor. Que todo me pase como tú vienes de decirlo. María concibió un hijo por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, del que ángel Gabriel la había hablado. Voy a tener un niño viviendo del cielo. ¿Cómo explicar eso a Joseph? Esperar. El ángel ha dicho que Elizabeth también tendrá un hijo. Tengo que ir a verla. José, hace tiempo que no he visto a María. Ella ha ido a ver a su familia, a las colonias de Judea. José era un hombre íntegro, pero su novia estaba embarazada. Él estaba triste y desorientado. José, hijo de David, no tengas miedo de casarte con María. El niño que ella lleva en su vientre viene del Espíritu Santo. ¿Qué yo debo de estar sonando? Emmanuel, eso quiere decir Dios está con nosotros. El bebé que lleva María es el Hijo de Dios que nos dará salud. Al despertarse, José hizo lo que el ángel le había dicho. Él se casó con María, pero no tuvieron relaciones matrimoniales antes de que ella tuviera su hijo. ¿Está bien, María? Sí, gracias, José. Es duro viajar hasta nuestro pueblo natal mientras que tú estás embarazada. Pero tenemos elección. Tenemos que ir a Belén, ya que somos los de la familia de David. Y yo estoy feliz de ser registrada como tu esposa. Es María. La ruta será larga desde Nazaret a Galilea. Está Belén en Judá. Y yo me pregunto si tú podrás viajar en tu estado. César Augusto había publicado una ley con la finalidad de establecer una lista de todos los habitantes del Imperio Romano. Era un censo. Mientras yo esté contigo, todo irá bien. Por cierto, María, me gustaría que me hablaras un poco de tu visita a Elizabeth. Seguramente tú tienes muchas cosas que contar, ya que te
quedas varios meses. Eso es seguro. Nosotras hemos pasado unos maravillosos momentos juntas a charlar entre mujeres embarazadas. Y la familia es siempre bienvenida en casa de Zacarías y Elizabeth. María, qué gusto verte. Elizabeth, he oído que tú estás embarazada. Felicidades. María, en el momento que yo entendió tu voz, el bebé que yo he saltado de alegría. Es increíble que yo esté embarazada a mi edad. ¿Verdad, Zacarías? Yo me pregunto por qué no dice nada. Era porque el cura Zacarías, marido de Elizabeth, no podía hablar. Hacía 6 meses, cuando trabajaba como cura, un ángel se le apareció, como a María y a José. Después de este día, Zacarías se volvió mudo. El ángel Gabriel le anunció que Elizabeth y él tendrían al final lo que habían deseado. No tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus plegarias. Tu mujer Elizabeth tendrá un hijo. Él te dará mucha alegría y será importante para el Señor. Lo llamarás Juan. Este niño, dado a Zacarías y Elizabeth, una vez adulto, será conocido con el nombre de Juan Bautista. Estas dos mujeres embarazadas, María y Elizabeth, darán a luz cada una a un bebé con 6 meses de diferencia en 2 pueblos vecinos. María, bendita seas en todas las mujeres, y bendito sea el niño que te llevas en ti. Sí, mi alma es del Señor. Mi corazón está lleno de alegría gracias a Dios mi Salvador. Él me ha notado, mismo si yo no soy alguien importante. Mientras que María y José llegaban a Belén para ser casados, una mala sorpresa les esperaba. Cuenta gente, parece que todos los que nunca han venido a Belén están hoy aquí. Estoy seguro. María en largo viaje la han cansado y el bebé debe llegar pronto. Debo encontrar un lugar donde dormir y rápidamente. No tengo más habitaciones libres. Nada libre. María, lo siento, debemos dormir en este miserable lugar. No es grave, José. Estará bien. Ven, descansemos un poco, José. Pero el establo no está limpio. No, es lo que yo habría elegido por mi hijo, pero yo creo que Dios ha preparado este lugar para nosotros. Sí, del lugar dejan limpiar un poco y te preparo una cama. No hace falta lugar. Voy a buscar al... María. Durante este tiempo, alrededor de un fuego. ¿Qué sueño tengo? Estoy cansado de guardar estas estúpidas borregas noche tras noche. No diga eso. Pronto las veremos en Jerusalén. Y para tener el mayor precios, necesitamos que estén en perfectas condiciones para ser sacrificadas en el templo. No pueden tener ni defecto ni daños. Para mi escuchas, sí. ¿Qué pasa? Mira eso. Algo brilla en el cielo. No tengáis miedo, vengo a anunciaros una buena noticia.
compartir esta alegría con todo el mundo y de buscar un bebé envuelto en sábanas y acostado en un pesebre. ¿Qué? No tengáis miedo. Esos son ángeles. Gloria a Dios que está en los cielos. Esta noche, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador prometido. Es el Mesías, el Señor. Paz en la tierra a los hombres que lo aman. Oh María, qué bonito niño vamos a llamarlo Jesús, como él nos jamás dicho. Sí, porque es el niño enviado por Dios para salvarnos. El perdón. ¿Quiénes sois vosotros? Somos pastores. El ángel nos ha hablado de un bebé nacerá que cubrirá nuestros rebaños. Por saber, podemos entrar para adorar al Salvador. No podemos parar de adorar a Dios. No podemos parar de admirar al Señor. Todo está pasando como el ángel había dicho. Nuestro Mesías está aquí finalmente. Nuestro Salvador ha nacido. Efectivamente, el nacimiento del niño pasa como el ángel había anunciado. 8 días después, él es circuncidado y él dará el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. Un mes más tarde en Jerusalén. María, ahora que tus días de purificación se han terminado, como lo dice la ley de Moisés, vamos al templo para consagrar Jesús al Señor. Sí, la ley dice que todo prometido debe estar puesto aparte para el Señor. María, ¿quién es ese hombre? Yo soy Simeón. Dios me ha dicho que yo no moriré antes de haber visto de mis propios ojos el Mesías, el enviado Dios. En el momento que vosotros habéis traído el niño, el Espíritu me ha conducido hacia vosotros. Por favor, córguelo en mis brazos. Oh, Señor, tú puedes dejarme morir en paz. Tú has tenido tu promesa, ya que mis ojos han visto el Salvador que viene de ti. Bendita seas, joven mujer. La vida de tus hijos tocará mucha gente en Israel, y el dolor te traspasará en alma como una espada. De nuevo otra persona. Yo soy Ana, una vidente ciega desde hace mucho tiempo. Yo vivo en el templo donde yo sirvo a Dios rezando. Yo escucho a Dios y declaro que este niño Jesús será el Salvador de Jerusalén. María, escucha lo que dice esta gente con respecto a nuestro bebé. Sí. Es verdaderamente Dios que ha enviado este niño para el mundo. Unos días después, otras personas sabían que Dios había prometido
al rey Salvador del pueblo de Israel. Ellos esperaban y observaban. En marcha, vamos donde la estrella nos conduce. Siguiendo la estrella, los sabios llegaron a Jerusalén, la capital, pero se equivocaron completamente con respecto al lugar donde estaría ese que buscaban. ¡Oh, qué procesión sorprendente! Es esta el báculo del rey Herodes. Sí. Ah, ese que buscamos debe formar parte de una familia real, debe vivir este pareció eso pareció lógico. El gran principio es el jugo del rey Herodes. Donde encuentra el niño el príncipe nacido para reinar sobre el pueblo de Israel. Nosotros hemos visitado su estrella al oriente y nosotros hemos venido desde lejos para dar homenaje a este Salvador. Un príncipe nacido para ser rey de los judíos, que quiere decir, yo no tengo ningún hijo recién nacido. Vosotros debéis estar cansando después de un largo viaje, descansar en mi palacio. Hablaremos de todo esto más tarde. Como usted quiera. César, el mismo me ha hecho rey de toda rueda. Yo no cederé jamás mi trono, jamás. Debidos, cura y profesores de la ley, me gustaría haceros una pregunta. Sabios de Oriente han llegado a Jerusalén. Ellos buscan un rey y un salvador, pero no soy yo de quien hablan. Ellos buscan el Mesías. Vuestra Majestad es el Salvador. Sí, y él reina sobre Jerusalén, Majestad. No, yo no toleraré eso. No puede haber otro rey que yo. Tráeme a esos sabios. Señores, tengo información sobre ese príncipe que vosotros buscáis. Vosotros lo encontréis en el pueblo de Belén. Oh, gracias, es maravilloso. Vamos a ir a buscar a ese niño y informar cuando lo encontréis. Yo lo mataré en el momento que ponga la mano encima. En el momento que los magos dejaron el palacio de Herodes, ellos se dejaron guiar por la estrella. Está el lugar donde se encontraba el niño. Poco tiempo después del nacimiento de Jesús, José se había mudado con su familia. Buenas tardes. Sí. Oh, un simple joven, una pequeña casa sin negado de Judá, el niño de Bucamado, este y no en el Paquilado, el Herodes. Por fin, el principio de la paz que Dios había prometido hace mucho tiempo. ¿Por qué todo esto? El oro es un regalo hecho para el rey. El incienso es ofrecido a los dioses en el templo. Y la mirra. María,
es apreciado perfume que sirve para emborrar los muertos.